referencia nacional e internacional. Y es cierto que no hay ningún poder, y es un atrevimiento decir esto delante de Ramón, que no se provea de una estructura que le permita la adaptación, la resistencia y sobrevivir al medio. También a la estructura de los medios, si se me permite el uso del juego de palabras. Era una motivación iniciática, y a día de hoy, insisto, insuficiente, la de Burke, porque, sin lugar a dudas, detrás de los medios de comunicación se atrincheran, muchas expresiones del poder, que luego visiblemente pueden tener muchas formas y que podemos sintetizar, este es mi atrevimiento, en tres. Uno, la titularidad de los medios, extremadamente concentrada, y esto lo han estudiado de manera rigurosa y comprometida y responsable tanto Ramón como Aurora. Otra, la influencia sobre los titulares de los medios, los titulares que tienen la titularidad y los titulares de los periódicos, en el encabezamiento de la pirámide invertida. Es decir, la titularidad de los medios, la propiedad y la influencia sobre los titulares, los contenidos, y una serie de condicionamientos, subrepticios, tapados, desconocidos, revestidos de distintos ropajes, como la advertencia, la represión en medio o directamente la compra de voluntad, que han condicionado la praxis periodística. Los medios, basta tener como profesora a Aurora y a Ramón, son estructuras de poder. En cambio, los centros académicos, las universidades, los centros académicos y científicos, donde se analiza la comunicación como objeto de estudio, se han centrado más en la parte visible de la profesión periodística que en el fenómeno empresarial y en las estructuras de poder que se ocultan por detrás. Los planes de estudio de todos los centros formativos de nivel superior, aquí y en todos los lugares, en las redacciones periodísticas y en los departamentos de contabilidad y presupuestos, empresa informativa, y menos aún en ese análisis del vértice de la pirámide donde se afincan los poderes y se toman las decisiones. Eso es la estructura de la información. De ahí, sin duda, la importancia del trabajo, del quehacer científico, del camino que emprendieron en España hace un par de décadas, poco más, 25 años, una serie de investigadores. Entre ellos destaca, que es catedrático de estructura de la Universidad de Sevilla y quizás el miembro más destacado de la comunidad universitaria española en este ámbito de conocimiento, que es Ramón Rey. Hablan por él, también por Aurora, sus libros, sus múltiples decenas de artículos científicos y la impecable labor de su grupo de investigación en estructura, historia y contenidos de la comunicación. Porque los contenidos y la historia de la comunicación estarían cojos, faltaría una parte importante sin el análisis de la estructura. Ramón, como decía al principio, ha hecho camino y ha abierto un enorme ámbito de investigación desde el rigor y el compromiso, al que en este tiempo se han sumado también científicos excelentes como Aurora. Sus estudios sobre estructura de los medios explican el comportamiento de los medios y fenómenos habituales y en esencia, en un principio, contradictorios, como lo que vemos al leer las noticias de actualidad en distintas cabeceras, es decir, las realidades paralelas, los universos opuestos, las versiones informativas extremas de una misma realidad. ¿Por qué? Porque bien lo saben Ramón y Aurora, que la estructura es el celofán que da color a la acción de los medios y esconde muchas relaciones sociales, económicas, empresariales y, por supuesto, comunicativas. Olvidamos a veces, por un acercamiento insuficiente, que los periodistas son profesionales de la información. Somos profesionales de la información, asalariados de la actualidad, proletarios de la palabra, empleados por cuenta ajena. En una asociación de la prensa como esta, que es el mecanismo corporativo del que nos hemos dotado para proveer a la profesión de un instrumento que defienda sus intereses y sus derechos, estas palabras tienen una sonoridad especial, creo. Vivimos, como saben, una realidad compleja y cambiante. El cambio, yo creo que resume e impulsa nuestra acción cotidiana. Hace pocos años no existían redes sociales, no existían blogs, no
existía Internet, no existía nada de esto. Hoy no podemos vivir sin nada de esto. Como afirma Edgar Morin, no vivimos en una era de cambio, sino vivimos en un cambio de era. Y ese cambio de era, en gran parte, está motivado por los cambios comunicativos, que es necesario investigar desde las nuevas dinámicas de comportamiento de los medios como agentes que ponen en circulación la comunicación y también de sus estructuras de poder. Pero en todos estos cambios parece que hay un denominador común y una tendencia inmutable, inmarcesible, que no cambia. El predominio de las grandes empresas de telecomunicaciones y de las tecnológicas sobre la propiedad A, B, sobre los contenidos de los medios, y una tendencia inalterada hacia la concentración, que tan sabiamente, inteligente y rigurosamente han estudiado ambos. Aunque haya legislaciones nacionales, y las hay, y comunitarias internacionales, que también las hay, que impiden los monopolios y alientan la libre competencia, los poderes son polos que se atraen. Son polos que se atraen. Y viven en convivencia y en connivencia los políticos, los económicos, los empresariales, también las estructuras de poder de los medios de comunicación. No podemos, por tanto, ignorar los cambios profundos y estructurales que se están produciendo en nuestra vida, y en la vida, y en el funcionamiento de los medios. Por eso, estudios como este que hoy presentamos, esta obra coral, perfectamente orquestada por Aurora y por Ramón, deben disponer de un espacio reservado necesariamente en el ámbito del conocimiento que generan y transfieren las universidades. Igual que se dice que los medios de comunicación informan, forman e intervienen, las universidades forman, investigan y transfieren. Esta es la necesaria adaptación de los medios a los cambios a través de la innovación y no de la ocurrencia. Es quizás la aportación a esta obra que hoy presentamos de José Antonio González Alba, doctorando el programa de doctorado de la Universidad de Cádiz en Comunicación. Es su aportación a esta obra coral. La exigencia de que los cambios en el funcionamiento y en el negocio de las empresas informativas estén espoleados y fundamentados por la innovación y por la investigación. Termino. Gracias Ramón y Aurora por hacer un hueco para las aportaciones científicas de investigadores en ciernes como José Antonio, que aprenden a investigar mientras investigan, tomándolos como ejemplo. Porque todo equipo, un grupo de investigación lo es, necesita un buen entrenador, un buen capitán y cuidar de la cantera, que es lo que nos está haciendo el Madrid. El trabajo científico e impecable e imparable de Ramón y de Aurora se ve reflejado en esta obra, que es la punta de un iceberg de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchas publicaciones, de una labor que ha dejado huella, que es la revista Ámbitos. Detrás del periodismo está la empresa, y detrás de la empresa están unas relaciones de poder que han sido convenientemente ocultadas en el tiempo y que nos descubren trabajos como este. Gracias, Ramón, Aurora, por devolvernos esa otra verdad paralela a la verdad del periodismo. Y me gustaría terminar, estoy viendo ahí en lontananza a Enrique, voy a terminar por Soleá. Cantaba por Soleá en el Festival de Cantejón de 1922 de Granada, que organizara Falla y Lorca, entre otros intelectuales, que se organizó con la intencionalidad de devolverle la identidad al flamenco en la Alhambra de Granada, casi 14 de junio de 1922. Cantaba por Soleá el Tenaza, de Morón, Diego Bermúdez Cala. Tengo las manos vacías, de dar lo que no tengo, pero las manos son libres. Esas manos, Ramón, vacías y plegadas en la labor científica, son las vuestras. Porque nada se queda en vuestras manos, todo se queda en los libros. Y en los libros, todo es de todos. Muchas gracias. Mi vida se resume muy fácilmente. 16 años ejerciendo el periodismo, los 26 o 27 ejerciendo la docencia y la investigación en la universidad. Bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero así se puede resumir en una entradilla periodística. Por tanto, me considero que estoy en casa porque no podemos estar encerrados en la universidad. Los periodistas que ahora estamos impartiendo clases dentro de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, enseñando periodismo en estos tiempos, además, sino que tenemos que estar en contacto con la profesión continuamente. Yo estoy aprendiendo, a pesar
de que ya lleve muchos años en esto, pero yo estoy aprendiendo cada día. El profesor, el investigador tiene que estar aprendiendo cada día. Sigo siendo periodista, pero ejerciendo en la universidad. Y los periodistas y los profesores, los científicos, tenemos que hacernos siempre una pregunta. ¿Quién me está hablando? ¿Qué persona, quién es esa persona que me está proyectando mensajes? ¿Quién es esa persona o esa institución que está detrás de esa persona que está proyectándome mensajes? Esa es la pregunta científica y periodística. ¿Por qué está también dentro de nuestro arranque periodístico? ¿Por qué está diciendo una cosa y de una manera y no de otra? ¿Que hay algo que esté determinando, entre comillas, su mensaje, su forma de expresarse, su forma de plantearnos las noticias en el mundo periodístico del papel, que ya está en recesión, mediante la colocación de las noticias de una forma y no de otra, en el mundo audiovisual mediante el orden en que se presentan las noticias, la entonación en la que se presentan, por qué entona de una forma la voz de unas noticias y de otra forma a otras, por qué se ocultan unas noticias, por qué se dan breves solamente de otras. Estas preguntas son preguntas periodísticas, pero también científicas, de investigar el periodismo. Cuando nosotros nos vamos a la universidad y dejamos el periodismo, pensamos, vamos a investigar nuestra profesión, esa que tantos años hemos ejercido, algunos más, otros menos, en la Facultad de Sevilla de Comunicación, pues estamos periodistas que nos conocemos desde antes de fundarse la facultad, que se fundó en 1989. Desde antes nos conocemos, de coincidir en ruedas de prensa, por ahí en cuestiones de enviados especiales y todas estas cuestiones que hemos hecho, ¿no? Y que seguimos haciendo, o se siguen haciendo, como es lógico. ¿Quién nos está hablando? ¿Qué institución nos habla? Y ahora es mucho más importante, cuando hemos pasado de eso que se llamaba la comunicación de masas a las masas de comunicaciones. La masa de comunicaciones, ahora hay muchos más medios de comunicación que nos están hablando de lo digital, desde el papel, desde lo audiovisual, desde los multimedia, y por tanto, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero no solamente aquí en lo más inmediato, sino a nivel internacional. Y esto es lo que nos planteamos los dos equipos de investigación que nos hemos unido para elaborar este libro. El equipo dirigido por la profesora Aurora Labio y el equipo que dirijo yo. Esto es lo que nos planteamos. Vamos a ver, el equipo que dirige Aurora Labio se centra más en Europa y en sus políticas de comunicación. El equipo mío se centra más en perspectivas históricas, pero nos complementamos perfectamente, perspectivas históricas, con formación del poder a través de los siglos, y nos complementamos en ese sentido. El poder, la historia ha ido generando estructuras de poder. Y esto no es ni positivo ni negativo, es la evolución de la especie humana. Se han generado estructuras de poder. Y esas estructuras de poder llega un momento en que necesitan unos elementos para conservarse en el poder todo el tiempo que puedan. Todo poder tiene la obligación de ser poder todo el tiempo que pueda. Y para eso es imprescindible tener mensajes, medios de comunicación. Y naturalmente esto lo saben muy bien las distintas firmas del poder, cómo se ha ido desarrollando en el tiempo, y hemos llegado a una situación en la que hay empresas de todo tipo, prácticamente de todos los sectores de la producción, la mayoría de ellas ajenas al periodismo, pero que son dueñas del periodismo. Claro, esto desde el punto de vista del mercado es normal. El mercado diversifica sus capitales y el que tiene dinero dice: yo hago con mi dinero lo que quiera, lo invierto aquí, lo invierto allá y lo invierto donde me dé la gana. Por tanto, desde el punto de vista de la economía de mercado, nada que objetar. Es el mercado moviéndose. Desde el punto de vista periodístico, mucho que objetar. Porque el periodista tiene que ser lo más libre posible para que la sociedad sea también lo más libre posible, que la gente
se informa y se forma a través de los medios. De manera que cuando hay coacciones de todo tipo sobre el periodista, y esto lo están denunciando casi todos los años, los informes de todas las grandes asociaciones de prensa, desde la Mundial hasta la de Cádiz, pasando por todas estamos preocupados por este asunto, cuando el periodista no es absolutamente libre, y yo me pregunto, ¿y cuándo lo ha sido? Pero bueno, hemos llegado a una situación que es la que estamos estudiando en la actualidad, ¿no? Cuando esto sucede así, pues nos preocupamos enormemente porque por el momento la gran parte del mensaje que le llega a la sociedad procede todavía de grandes grupos mediáticos. Tenemos la otra esperanza, lo que dice Serrano, ¿no? En su libro que lo titula ya La prensa ha muerto, viva la prensa. Bueno, pues está muriendo una prensa que le llamamos la tradicional, ¿no? La del papel, la prensa de celulosa, como dicen algunos medios digitales, y nace otra prensa, que tenemos la representación del Diario Bahía de Cádiz, que es una prensa que un periódico puede estar. Ahí ya lleva casi 15 años, bueno, y no está todavía enganchado ni absorbido por ningún gran grupo. Pero lo habitual todavía, a pesar de WhatsApp, a pesar de las redes sociales, es que alguien está estableciendo el orden del día, de cómo se debe pensar. Y todavía sigue siendo el medio audiovisual. Todavía la inmensa mayoría de la gente ve la televisión, y eso se observa mucho en las redes sociales, ¿no? Hemos llegado a una situación mediática donde eso ya lo profetizó un teórico canadiense que se llamó Jean Cloutier. Y Jean Cloutier dijo que el último estadio de la comunicación se llamaría self-media, algo así como el autorretrato. Es decir, cada uno haría la información que quisiera. Y eso está pasando, efectivamente. Ya tenemos al famoso nativo digital, donde cómo funciona hoy la gente joven. Mi generación era una generación controlable, porque comprábamos siempre la misma prensa, escuchábamos el mismo informativo de radio, el de televisión, y entonces las empresas podían atrapar a toda esa audiencia y decirle a los anunciantes, te vendo tantos miles de personas. Pero ahora ya no funcionan así los receptores. Los receptores son emisores y van picoteando, como dice un profesor de Estados Unidos, Urs, van picoteando de aquí y de allá los jóvenes. Entonces, yo como me informo, me dice un joven, pues me llega esto por acá, me llega esto por allá, me llega esto por acullá. ¿Y cómo controlamos ahora, dicen las empresas en general, a esta gente? ¿Cómo le metemos publicidad ahí? Está cambiando esto, es un auténtico cambio el que se ha producido debido a las nuevas tecnologías, por una parte, pero no a las nuevas tecnologías solamente, debido al cansancio de la gente hacia nosotros, los periodistas. Nosotros hemos engañado a la gente, hemos publicado reportajes falsos, hemos dicho que en Irak había armas de destrucción masiva, estoy hablando de los grandes rotativos, ¿no? El gran rotativo Washington Post. ¿Qué gran rotativo? Si pertenece a Amazon y a Jeff Bezos. El gran rotativo de New York Times, pero ¿qué gran rotativo? Si está dentro de un gran universo empresarial perteneciente a Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo. Es decir, estos medios primero apostaron por la verdad oficial del Pentágono, no comprobaron como periodistas, no comprobaron si realmente había armas o no de destrucción masiva. A partir de ahí, pues ha habido también otros reportajes falsos, y a partir de ahí, pues saben ustedes que cada medio de comunicación pues tiene su línea editorial, y los periodistas tenemos también una serie de problemas. Yo les he bautizado como las 6 P's que limitan el trabajo del periodista, que es la propiedad de los medios, que es de lo que tratamos aquí en esta investigación, la propiedad de los medios, la publicidad, que aunque nos da de comer, siempre nos han dicho los publicistas, pues gracias a nosotros coméis vosotros, y nosotros hemos tenido que agachar la cabeza. Bien, pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es la llamada telefónica, o que te digan directamente eso, no lo investigues porque nos dan tanto dinero en publicidad. Bueno, mire usted, pues
pues entonces la publicidad no es una cosa nueva. Empezó a mediados del siglo XIX, como saben ustedes, con el fenómeno Girardet, este empresario y periodista francés, ¿no? Que pensó, hombre, si meto publicidad en mis periódicos lo puedo suscribir más barato, lo puedo vender más barato, sí, pero te has cargado la libertad de expresión, macho. Así de claro. Y libertad de expresión como madre no es que una. O hay o no hay. Bien, hay líneas editoriales y hay un problema, una P, que yo siempre es de la que tratamos, que es la P de públicos. Los periodistas tenemos que escribir para que los públicos no nos rechacen, porque estamos en la sociedad del mercado. ¿Y cómo le va a decir el ABC a sus lectores que, hombre, que en la monarquía había que cuestionarla un poco, que el aborto había que tratarlo de otra manera? No es que sea bueno ni malo, pero había que tratarlo de otra manera. No, hay que dar ideas fijas, porque psicológicamente el público va buscando que le den aquello que quiere que le den. Esto de la ciencia y la filosofía, esto es para la universidad, para una minoría de gente que nos complicamos la vida. Pero la inmensa mayoría de la gente, la P de público, mire usted, si yo leo, por irme a otra hora, el diario.es, usted me tiene que decir ahí que el capitalismo es malo y el PP peor. Punto, porque si no yo lo dejo de leer. Usted me tiene que decir lo que yo quiero que me diga, no las tonalidades grises que existen en todas las noticias, sino lo que yo quiero que me diga. Esto determina al periodista a la hora de escribir, tener que estar pensando en lo que tiene que decirle a sus públicos. Pero bueno, es así la cosa, pero es compleja. Nosotros hemos intentado ver qué panorámica hay en el mundo, y ahí quiero agradecer la presencia gaditana en ese libro, porque desde este señor que aquí delante está filmando Guillermo Paredes, hasta González Alba, que es un gran especialista. El hombre se queja de que no le echan cuenta sus magníficos informes que hace, sus ideas que tiene sobre la renovación del periodismo, que no le echan cuenta en las empresas periodísticas, y yo estoy de acuerdo con él, naturalmente, porque el periodismo ya va por otros derroteros, que incluso estamos atrasados en las facultades, enseñamos mal el periodismo, os enseñamos mal, a pesar de los piropos que os agradezco mucho, no os enseñamos bien, os enseñamos mal, estamos siempre por detrás de la realidad periodística. Además, eso lo sabéis de sobra, aparte de que hayamos hecho Aurora y yo todo el esfuerzo posible, pero en la Facultad de Sevilla los minoritarios somos los periodistas, los minoritarios, así que eso, ojalá estuviera algún día de profesores asociados allí, o algo que por lo menos está de DIRCOM aquí, ¿no? En Cádiz, Paco. Bien, pues esta pregunta inicial que yo me hacía, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién es el que me está hablando? Es lo que guía este libro. ¿Quiénes son los dueños de la comunicación en el mundo? Y ahora dividimos por zonas. Y esto se ha hecho muy poco. Desde los años 90, no recuerdo, principios de los 90, no recuerdo yo que se haya hecho un libro parecido, y no como este, porque este está siguiendo las directrices europeas también en su planteamiento. Y además hay un planteamiento metodológico. El planteamiento metodológico es muy simple. Cuando uno se está preguntando el porqué de las cosas, pues se empieza a preguntar de dónde viene ese mensaje que me están dando. Y ese mensaje que me están dando está determinado por una estructura de poder que está detrás. Y esa estructura de poder, que puede estar formada por una empresa de telecomunicaciones, otra de armamento, otra del automóvil, etc., pues le interesa que digamos que el mercado es muy bueno, o por lo menos el menos malo de los sistemas, porque no va a tirar piedras contra su propio tejado. Y naturalmente todas aquellas personas e instituciones que atenten o que el mercado se siente atacada van a ser inmediatamente puestas en la picota. Estos son los malos de la película y estos son los buenos. Y al final el periodismo se reduce a una simpleza bastante importante, una simplicidad de mensaje que no tiene nada que ver con el rigor periodístico. Eso es lo que hemos intentado hacer. Ya sabemos que existe otra prensa, afortunadamente. Yo he citado aquí a un periódico gaditano que no está ligada a tantos intereses de todo tipo, y ahí hay una esperanza, ahí hay una esperanza de un nuevo periodismo. Pero vamos a ver, porque todavía desde el punto de vista académico está por investigar qué resultado va a dar la prensa digital.
hasta qué punto una prensa rebelde con la sociedad en la que habita puede vivir de la sociedad en la que habita. Yo me pregunto el día de mañana, los que leen el diario.es, por ejemplo, u otros periódicos similares, que son mucha gente joven, en su evolución biológica y vital, ¿van a seguir siendo fieles a esos medios? Porque dependen de los lectores. Dependen de los lectores. ¿Hasta qué punto un medio de comunicación en una sociedad de mercado puede vivir de sus lectores aportando dinero? Porque es que esto no es nuevo, esto ya se ha hecho en la historia, como ustedes saben, de sobra. Le Monde, en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, fundó su club de amigos y tal y cual, pero ¿de quién es Le Monde ahora? ¿De los periodistas? No. Le Monde es de los grandes, de tres grandes magnates franceses. Y el grupo Prisa está de pequeño accionista ahí, y si no está, está. Y ha estado otros grupos ajenos al periodismo. Es decir, que esa experiencia fracasó. En España, si ustedes recuerdan, por lo menos los más veteranos de aquí, en los años, principios de los 90, finales de los 80, apareció un diario que se llamaba Liberación, y lo impulsaba Andrés Sorel y otra gente. Era un diario alternativo, realmente. Me acuerdo del número 1, decía: el Papa llega a España de la mano de Opus Dei, titulaba, en primera. Y bueno, realmente pues esto es otra cosa. Cuando yo leía aquello digo, esto es otra cosa, porque nadie se atreve a titular así, en primera. Pues esto era, claro, esto era mitad de los 80, que fue cuando vino la primera vez Juan Pablo II a España, que yo estaba por ahí trabajando por Radio 80, Antena 3 Radio, en los informativos, ¿no? Bien, pues eso era una prensa también distinta y alternativa, pero fracasó, cerró. Hay un libro de Andrés Sorel llamado Liberación, desolación de la utopía, donde explica cómo fracasó eso. Entonces, yo tengo mis dudas sobre estos nuevos periódicos. Hay otros, en estos momentos solamente se están consolidando dos: El Confidencial y el Diario.es. El resto, y mira que hay, todavía no se han consolidado. No sé si el Diario Bella de Cádiz va por buen camino, pero a nivel nacional, el Confidencial.com y el Diario.es. Bien, pues hay una esperanza de que volvamos, porque desde luego con este periodismo no se puede seguir, no se puede seguir así. Si quieren ustedes, después abrimos un debate y hablamos entre periodistas, pero no se puede seguir con un periodismo tan superficial como el que nos dan. No se puede escuchar un informativo de radio, sobre todo privada, donde los periodistas a mí me transmiten una ansiedad tremenda porque están pendientes de la publicidad y de la conexión con Madrid. Entonces las noticias son totalmente superficiales, totalmente superficiales. No se puede seguir con unas tertulias donde los tertulianos están pactados con los partidos políticos, donde no hay libre pensadores. Así no se puede seguir. No se puede seguir haciendo unos debates electorales donde sale un Manuel Campo Vidal, que no es un periodista, sino es un convidado de piedra, diciéndole: a usted le quedan 30 segundos y a ti te queda 1 minuto. Mire usted, para eso pasamos, alguien espabilado que pase por la calle, lo cogemos, lo sentamos y lo hacemos en el coordinador del debate. El periodista tiene que decir: no le ha contestado usted a este señor de lo que le he dicho, porque el periodista ahí está representando a la gente que está en su casa viéndolo. No es un convidado de piedra, es un profesional que ha pasado y ha aguantado mis enseñanzas en la universidad hasta los 4 o 5 años. Es un profesional, no es un correveidile, como decía García, ¿no? José María García. Hecho de menos ese periodismo de investigación, era muy mal hablado, pero nadie lo llevó nunca a los tribunales por sus investigaciones periodísticas en el campo del periodismo deportivo, sino lo llevaban porque era muy mal hablado, pero no por su trabajo periodístico. Pues, en definitiva, yo creo que la profesora Aurora Labio le va a dar a ustedes algunas pautas más prácticas que las mías. Hablamos muy poco de esto, casi estaba improvisado, pero dijimos: oye, yo voy a ser más general y tú más concreta, y yo creo que por ahí van las cosas. Así que ya me callo y con el permiso del moderador, pues le paso la palabra a Aurora Labio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Yo quiero empezar dándole las gracias sinceras a la Asociación de la Prensa de Cádiz
que siempre se ha mostrado abierta, receptiva a tener contacto con las instituciones académicas y con la Universidad de Sevilla y en especial con la Facultad de Comunicación. Como ya dio buena muestra de ella esa historia del periodismo gaditano que se hizo por parte de profesores de esa facultad. Cuando era presidente Fernando Santiago, a quien quiero agradecerle también el apoyo que ha mostrado desde que le comenté la posibilidad de hacer este acto en Cádiz. Le quiero dar las gracias también a Diego Calvo, porque desde el momento en que le propusimos esta iniciativa, este acto, esta presentación, también se mostró receptivo, colaborativo, cediendo además este espacio impecable que es la Asociación de la Prensa de Cádiz en plena calle ancha, ¿no? Creo que no podemos tener un marco mejor. Quería darle las gracias a Francisco Perujo, a Paco Perujo, como le llamábamos cuando éramos compañeros en la facultad. Él ha dicho que yo era una alumna brillante, pero él era un alumno excelente, muy destacado, y bueno, creo que su trayectoria posterior ha ratificado, ¿no?, esa excelencia que ya mostraba en la universidad. Y quiero darle las gracias en su nombre a la Universidad de Cádiz, porque esto pone sobre la mesa las posibilidades y evidencia las posibilidades de retroalimentación que tenemos dos universidades hermanas, como somos la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz. Saben que aquí tienen los estudios de publicidad, no tienen los estudios de periodismo ni de comunicación audiovisual, pero sí los de publicidad, y además en el doctorado interuniversitario que compartimos entre Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga, también están los compañeros de la Universidad de Cádiz, precisamente llevando esa rama que es la de la publicidad en estudios ya de tercer ciclo. Este libro, como bien ha explicado Ramón, es la colaboración entre dos grupos de investigación. Yo tengo que decir que, aunque mi padre esté aquí, tengo otro padre académico, que es Ramón Rex, porque yo hice la tesis con él y durante años estuve en su grupo de investigación, aunque posteriormente a mí me interesaron más, como él ha dicho, las políticas de comunicación, y monté este otro grupo que está más relacionado con esto. Pero es verdad que nos unen, ¿no?, que tenemos ahí unos vasos comunicantes que son la historia, la propia estructura de la información, la economía política de la comunicación y esas políticas de comunicación de las que les he hablado antes. Pero todo relacionado con algo que me ha gustado mucho desde que ha empezado la intervención, y eso que no la teníamos preparada ninguno de los cuatro, todo conectado con el poder. Tanto Diego ha hecho referencia al principio, en la presentación, Paco después y Ramón evidentemente, ¿no? El poder vinculado a la información y a lo que es el periodismo. En total, esos dos libros que hemos traído a modo de ejemplos y que constituyen lo que es el volumen, que es el laberinto mundial de la información, reúnen la investigación de 15 investigadores de los dos grupos, entre los que destaca, por ejemplo, como ya se ha dicho aquí, José Antonio Alba, al que por cierto también tengo que agradecer toda la labor de difusión que ha hecho y cómo ha montado también este acto. Y el capítulo de él es un capítulo realmente brillante. Bueno, nosotros analizamos la idea de poder en el libro, vinculada a esas estructuras de la información, y de hecho fíjense hasta qué punto nos interesa tanto que la materia, que hasta este año se llamaba Estructura y Políticas de Comunicación, le hemos cambiado el nombre. Ahora la materia se llama Estructura y Poder de la Comunicación. Cuando nos ponemos a pensar en quién ejerce el poder, yo creo que la idea que se nos puede venir a todos es que son los gobiernos, que son determinadas instituciones económicas o determinadas instituciones financieras, ¿no? Pero nosotros queremos ir más allá de las formas representativas de poder. Esta es una idea que nos acerca a eso que también ha estudiado el profesor Ramón Rex, que es el pensamiento complejo. Y para estudiar este poder, inevitablemente tenemos que estudiar o tenemos que utilizar el método estructural, ¿no? Manuel Castells ya lo adelantó hace unos años, cuando nos decía que las relaciones de poder imponen la dominación en el mundo actual. Y dentro de esas relaciones de poder que imponen esta dominación está inevitablemente la comunicación y la información.
Yo les quiero, de alguna manera, comentar que esta información, ya lo ha adelantado Ramón, yo creo que es una obviedad, estamos entre periodistas aquí, no es hoy en día un ente aislado, no podemos pensar que hoy en día la información, el periodismo, es un oasis que está descontaminado, ¿no?, de las interferencias que provocan esas interrelaciones que se establecen entre la empresa, entre la política, las finanzas, las tecnologías, las llamadas puertas giratorias y otros múltiples intereses. Ya una vez que hemos hecho este aterrizaje en todo esto, tendríamos que preguntarnos por qué nos tiene que interesar. ¿Por qué creemos que esto, como ha dicho Diego al principio también, este libro no solamente es un libro académico, sino que es un libro que interesa a los periodistas e interesa a la sociedad en su conjunto? Yo le voy a dar como una doble respuesta. ¿Por qué nos debe de interesar? La primera, porque constatamos un oligopolio en el mundo de la comunicación y de la información. Y ahora decimos, ¿y eso qué significa? Constatamos un oligopolio, ¿no? Pues que nos nutrimos, como ha dicho también Ramón, de unos mensajes, ¿quién nos habla? Ha dicho él, ¿no? De unos mensajes que proceden de muy pocas fuentes y que por tanto empiezan a cuestionar esas bases fundamentales de la democracia, como pueden ser el pluralismo o la diversidad. Y ahora, como él comentaba, yo me voy a ir a datos más técnicos o más concretos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al ranking elaborado por el Institute of Media and Communication Policy, a fecha del 2015, de las 10 mayores compañías mediáticas, 8 eran estadounidenses, ¿no? Entre ellas está Alphabet, o lo que es hoy en día Google, Comcast, Disney, Viacom, News Corp y 21st Century Fox, aunque estas dos se contabilizan de manera separada, pero pertenecen al mismo magnate que es Rupert Murdoch, ¿no? Luego también AT&T y Time Warner, que cuando se fusionen, pues entrarán dentro de lo que es el ranking, ya no de manera separada, sino de manera concentrada, que también ha hecho referencia Paco Perujo a esto de la concentración. Luego ya vienen algunas corporaciones europeas como Bertelsmann o Altis Group, ¿no? Fuera de lo que son nuestras fronteras estarían a lo mejor el japonés Sony, que lo conocen también, y luego en el ámbito latinoamericano Televisa o Globo y Clarín. Pero esto ya se descuelgan bastante de lo que es el ranking. Lo importante es que las 10 primeras que nos nutren de información, entretenimiento, cultura, las 10 primeras son estos grandes grupos de comunicación estadounidenses. Lo interesante no es quedarnos aquí, que esto sería una primera parte de indagar en la estructura de la información, sino ¿quiénes son los dueños de esto? Vale, tenemos Disney, tenemos Comcast, tenemos News Corp, pero cuando nos metemos a ver, y esto lo pueden hacer cualquiera de ustedes, si quieren, se van a una página que es la de Nasdaq, y cuando quieren o queremos ver quiénes son los propietarios, nos encontramos que detrás de casi todos estos grupos que yo les he dicho, está un fondo de inversiones que se llama Vanguard, que se adjudica más de 3,5 billones de dólares en activos globales, ¿no? Lo interesante no es quedarnos solamente con esto, sino utilizando el método estructural, encontrar qué relación puede tener Vanguard, por ejemplo, con otras grandes corporaciones. Y de repente nos encontramos que Vanguard está también detrás de Apple, de la petrolera Exxon, de Coca-Cola, de Monsanto, de Procter & Gamble o de General Electric. Otro de estos grandes emperadores, que está como fondo de inversión o como compañía de servicios financieros, es State Street Corporation. Y otro es BlackRock Company, que a su vez conecta con la banca española a través de Banco Santander, del BBVA o de la Caixa. Todo esto que nos lleva, que son tantos datos, tenemos que utilizar este método estructural, interrelacionar todo esto, pero podemos ir extrayendo algunas conclusiones. ¿Qué conclusión es la primera, no? Pues que parece que el mundo está en muy pocas manos que controlan tanto lo que son los medios de producción como las conciencias. Nos venden una Coca-Cola, pero también están alimentándonos desde el punto de vista cultural e informativo. Esto sería la primera respuesta a por qué nos deben de interesar los contenidos que están en ese libro. La segunda respuesta, pues, tiene que ver con algo que ya he esbozado también en ese marco teórico que ha hecho Ramón,
tiene que ver con la influencia que esos oligopolios pueden y de hecho tienen sobre el tipo de contenidos que consumimos. Y aquí entra, como también ha comentado Ramón, el papel de los periodistas. El informe de la profesión periodística de 2017 recogía que los periodistas siguen sufriendo presiones, esto es literal, estoy leyendo literalmente, constatando el aumento de esta práctica y del número de quienes dicen que la sufren a menudo. La principal causa de estas presiones, los intereses de los medios y de sus directivos y en menor medida, pero ahí están también los intereses económicos y políticas. Para que esto no se quede solamente como teoría, me voy a ir a un caso muy reciente y a ver si sirve también, como decía Ramón, para que establezcamos después preguntas, debate o una charla, ¿no? Me voy a ir a un caso reciente, ¿no? Él ha hecho referencia al grupo Prisa, pero no sé si habrán notado ustedes que el grupo Prisa en los últimos tiempos parece que ha variado algo, ¿no? Su línea editorial. Estábamos como muy acostumbrados a posicionar al grupo Prisa y a su diario de referencia, el periódico El País, como el soporte, el sostén mediático del PSOE, y en los últimos tiempos parece que algo está pasando dentro de la línea editorial del País y se está moviendo, ¿no? Vamos a ver si podemos utilizar el enfoque estructural y quiénes podrían estar implicados en este cambio, en esta variación de la línea editorial. Bueno, desde 2008 sufre Prisa una importante crisis y diversas informaciones han dado a conocer cómo los diferentes gobiernos, en su momento el gobierno de Zapatero, pero sobre todo ahora en esta época el gobierno del Partido Popular, a la cabeza con la vicepresidenta del gobierno, ha intermediado para que tanto la banca y otras empresas como Telefónica vayan un poco al rescate del grupo Prisa. Nos encontramos que hoy en día la familia Polanco, que era la dueña del grupo, pues ha visto mermado lo que es su participación, y ahora los accionistas del grupo Prisa son Telefónica, los más destacados, la Caixa, el Banco Santander o el británico HSBC. También está un fondo de inversiones como Amber Capital y los cataríes de International Media Group. Y en medio de todo esto, pues podemos ver que aplicando el método estructural encontramos una variación en la línea editorial con un ejemplo práctico. ¿A qué me refiero? A la editorial del País de septiembre del 2016, criticando duramente, supongo que lo recordarán, a Pedro Sánchez cuando planteaba formar gobierno para no repetir elecciones. Eso fue en septiembre del 2016. Fue el primero de otros editoriales en los que se habló de la, y esto es literal también, del País, de la deriva de Pedro Sánchez pidiendo literalmente su salida del PSOE, ¿no? Y un año después, o sea, hace unos meses, hace unas semanas, en vísperas de las elecciones en Cataluña, el tono incluso ha subido y se han referido a Pedro Sánchez como incoherente y ambicioso. ¿No? Es raro que el periódico de referencia, el periódico de cabecera del PSOE, haya cambiado. ¿Cómo lo podemos relacionar con lo que estábamos hablando? Vámonos al propio Pedro Sánchez y vámonos a la entrevista que dio en Salvados, poco después del primer editorial que les he dicho yo, a Jordi Évole. Estas son palabras de Pedro Sánchez que a nosotros nos gusta mucho encontrar porque nos sirven de demostración práctica de la estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos dedicamos a estas cosas, más de una vez a Ramón y a mí, ¿te acuerdas de Ramón en México? Nos han llamado trasnochados, o incluso también nos han llamado conspiranoicos, ¿no? Y entonces cuando uno encuentra estas pruebas se da cuenta de que esto que estamos estudiando responde no solamente a una teorización, sino que la teorización que hacemos está basada en un análisis de la realidad. Y esto es lo que dice, y lo pueden buscar ustedes, lo que dijo, o lo que dice Pedro Sánchez en esa entrevista. Me reuní con los responsables del País, Grupo Prisa, y me dijeron que o Rajoy o la línea editorial del País no iba a ayudar para que hubiera un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Habló en ese caso, además de meter al gobierno del Partido Popular, además de meter de los responsables del País, al Grupo Prisa, habló también de financieros y empresarios, entre los que citó
a César Aliental. Es decir, vemos como el poder, ya voy acabando con esto, hoy en día, más allá de la abstracción filosófica que se pueda hacer sobre él, toma cuerpo en la realidad diaria y para ello es necesario el estudio de la estructura de la información. Hemos puesto un caso nacional ahora mismo para acercar a los asistentes a esta cuestión, pero el enfoque tiene el libro tiene un enfoque global. Podrán encontrar así datos e información para lo que es traducir en conocimiento las dinámicas globales en las que se encuentran relacionadas el poder económico, el poder político y el poder mediático. Como final de cada capítulo, en el libro además incluimos unas ideas esenciales y también unos ejercicios prácticos que lo que invitan es a que el lector esté atento y tenga una posición crítica respecto al mundo y a la sociedad en la que vive. Bueno, esperamos, en fin, que el volumen suponga una aportación a la academia, pero que no se quede ahí. Por eso yo creo que estamos haciendo esta presentación y queremos que ahora ustedes reflexionen y discutan, si quieren, con nosotros sobre estas temáticas que se han planteado en la mesa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que es que el periodismo, yo algunas veces comento entre mis colegas con mi equipo de investigación, digo, tendremos que hacer unas jornadas en la universidad que se llamen algo así como entonces, ¿qué es el periodismo? Porque ahora nos están diciendo que el periodismo es otra cosa. Ahora está las famosas noticias falsas, pero luego está el otro periodismo, el periodismo de conozca los 4 secretos para vivir más, que también tienen nombres ingleses todas estas cuestiones, no vamos a entrar en esto, pero y ahora se impone no el periodismo exactamente, sino el entretenimiento, y eso es cuestión digital 100%, y los grandes medios de comunicación tradicionales y de papel se están dejando subyugar por eso, pero hace ya muchos años. Vamos a recordar que cuando no había internet ni digital, la prensa de papel empezó a decir, bueno, vamos a meter color. Y dijeron los grandes rotativos, ¿color? Eso para revistas, nosotros somos prensa seria, en blanco y negro. Y empezaron, los primeros que lo dijeron son los grandes rotativos internacionales. Como veían que iban contracorriente, dijeron, bueno, vale, solo la portada va a ir en color, va en color. Luego no, después fue todo el periódico y después lo digital. Y ahora ya, la profesora Labia, Aurora estaba hablando de las grandes operaciones de fusiones. La última, ¿cuál es? Disney les compra a Murdoch todo su imperio, menos lo periodístico, que Murdoch no ha querido venderlo, aunque no es exactamente una compra, es un cambio de acciones, porque Murdoch tiene participación en Disney y Disney es el mayor dueño ahora del sector de entretenimiento de Murdoch. ¿Qué está buscando Disney? Aquí lo que se lleva ahora y lo que se impone ahora no es el periodismo, sino el entretenimiento, el periodismo de entretenimiento. Y la gente tiene Netflix en su casa. Y como dije antes, cada uno se fabrica su comunicación, no su periodismo, su comunicación. ¿Y qué quiere Disney? Pues tomar la 20th Century Fox, todo el entretenimiento de Disney, y dentro de un año o 2 verán ustedes cómo aplastará a Netflix, porque hará una oferta 4 o 5 veces mayor que la de Netflix. Se está apostando por el entretenimiento, por el típico periodismo de conozca usted las 10 casas encantadas más importantes del mundo. Y ese es el periodismo que estamos ahora viendo. Afortunadamente hay medios de comunicación que hacen todavía periodismo, pero lo que está atrayendo a la gente joven es este tipo de este periodismo de entretenimiento. Entonces entramos en ese mundo digital que empezó mal, porque tenía que haber empezado, vamos a pasar a otro soporte, pero cobrando, porque esto es un servicio público y son empresas. Bueno, no quiero alargarme más porque también quiero dar la palabra a mi colega. Tiene como 2 partes tu pregunta, uno lo que fue la prensa gratuita, ¿no? Y otro lo que es hoy en día... Si ese ir a la prensa, ese error que acaba de explicar el profesor
no era inducido por lo que usted estaba explicando antes, es decir, porque existen unas grandes corporaciones que están controlando este mercado y que trasladan ese modelo a otros países o a Europa, por ejemplo. En el caso de la prensa gratuita es curioso porque tampoco es que en los periódicos costaran mucho. Sabemos que con €1, €1,30, €1,40 no se paga un periódico. Es decir, yo creo que fue un experimento al que se lanzaron muchos grupos de comunicación y fracasaron estrepitosamente en muy poco tiempo. Yo creo que eso estaba ya anunciando lo que iba a venir después con todo lo que es la prensa digital. Yo sí tengo más esperanza en lo que es la prensa digital y en las posibilidades de pago, porque antes se ha comentado cómo los nativos digitales han aumentado bastante, incluso yo en un estudio que he hecho con otro profesor de la Universidad de Sevilla, estudiando lo que es el ranking de Alexa, ahí veíamos cómo desde el 2011 a la actualidad hay periódicos, no solamente el diario.es, sino público, que han subido mucho dentro de lo que es ese ranking de nativos digitales. Hace muy poco ha salido otra publicación que la hablábamos en una jornada que coincide con José Antonio Alba, ¿no? Que es una especie de proyecto entre varias publicaciones, que es el del Salto, que además tiene también su versión en papel e incluso su radio. Es verdad que somos escépticos porque pensamos que ¿cómo vamos a pagar? Bueno, a lo mejor ahora somos pocos, pero yo estoy viendo que cada vez más la gente se suscribe al Salto, a La Marea, a Infolibre. Yo creo que eso es algo que creemos que no va a pasar, pero que según la evolución que está teniendo ese sector, parece que no va mal. Es verdad lo que dice Ramón, que la prensa tradicional no está teniendo ese mismo éxito, pero los que están haciendo en Internet y los que están ofreciendo un producto diferente y algo que realmente interesa, quizá que tendríamos que hacer una reflexión como periodistas, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente no estamos buscando la credibilidad en otros medios, no en los tradicionales? ¿Hasta qué punto pues estos medios que han nacido, el diario.es, ¿de cuándo es? ¿De hace 4 años o por ahí? El público, digo la versión digital, no la que venía del papel, sino la versión digital, también es relativamente de hace poco. Infolibre, exactamente igual. Y no les va mal, ¿eh? Si miran las cuentas de estos periódicos, no les va mal. Me parece que la gente se está empezando a acostumbrar si le ofrecen un producto de calidad, si le ofrecen algo que les esté contando la verdad. Y aquí sí hay, y no critico, mejor dicho, a los periodistas porque sí. O sea, yo creo que somos el final de una cadena. Yo, aunque estoy en la universidad, me sigo considerando periodista y creo que somos el final de una cadena donde todos estas presiones y estas tensiones nos hacen que tengamos que navegar y que lo hagamos de la mejor manera posible, ¿no? Pero es verdad, y yo ya lo he dicho en más de una ocasión, que cuando se produjeron las movilizaciones del 15M, la gente decía o entonaba frases que también nos incluían a los medios, a los periodismos y a los periodistas. Han dejado en parte de confiar en nosotros. Y hay una parte de la profesión que está intentándolo de otra manera, de esta forma digital, y no está yendo mal el negocio. Entonces, por un lado estaría ese fracaso, que sí coincido, de la prensa gratuita, pero al que se lanzaron grupos no solamente españoles, internacionales. Aquí el propio Grupo Joly también lideró una de los periódicos gratuitos de comienzos de los años 2000 y algo más adelante. O sea que todos los grupos se lanzaron a eso que parecía que, bueno, si le decimos a la gente que no tiene que cobrar, como nos podemos financiar con publicidad, vamos a conseguir hacernos un hueco, ¿no? En poco tiempo todo eso se vino abajo, y eso ha coincidido en el tiempo con todo el tema de las tecnologías y el cambio que se ha producido en los consumos, en la manera de consumir. Hoy en día, el otro día lo leía también, ¿no? Google y Facebook van a tener que decir mucho en los medios de comunicación. Van a ser los que algunos denominan la nueva imprenta digital y van a marcar de alguna forma qué es lo que consumimos, y a lo mejor los medios van a tener que depender de la información que ellos les dan. Entonces, estamos en un momento
extraño, en un momento, ya se habla muchas veces de cambio de modelo de negocio, pero ahí hay algunas iniciativas que van pasando los años y siguen funcionando. A lo mejor también se tiene que producir un cambio de mentalidad en el receptor, en el consumidor de esa información. Trump ocupó muchísimo espacio en los medios de comunicación estadounidenses, aunque fuera para mal. Y ya sabemos eso de que hablen de mí aunque sea para mal. O sea, eso está comprobado. Amy Goodman, una periodista norteamericana, hace poco hizo un estudio sobre eso, ¿no? Y demostró con un minutaje cómo el espacio que en el audiovisual había ocupado Donald Trump. Es decir, él contaba de alguna forma con un espacio mediático, aunque fuera negativo, pero le decía a la gente cosas que la gente quería oír. El otro día también estábamos bromeando, Ramón y yo, ¿no? Era por una cuestión de alumnos, pero bueno, me sirve ahora el ejemplo, que la gente oye lo que quiere oír y no muchas veces lo que se está diciendo. Y en el caso de Trump, la gente quería oír pues, que la inmigración iba a acabar con ella, que los mexicanos iban a construir ese muro, que iba a crear empleo, en fin. Ese mensaje calaba, aunque el resto de los medios, o la mayor parte de los medios, salvo la cadena Fox quizá, pero los medios tradicionales no presentarán una imagen favorable de él. Eso por un lado, ¿no? Respecto a Trump. Respecto a otra gente como Berlusconi, yo creo que habría que tener muy en cuenta también el contexto italiano. En clases estudiamos el caso de Berlusconi y hay que comprender que Italia, en el momento en el que aparece Berlusconi, a mediados de los 90, con una izquierda en Italia muy tocada, ¿no? Por escándalos de corrupción, la propia debacle de otrora Partido Comunista fuerte en Italia, hace que irrumpa, es verdad, con esos medios de comunicación. Es muy curioso porque Berlusconi se presenta en el folleto que da y que vende después en sus medios de comunicación y es una historia italiana, ¿no? Vendiendo como la historia americana, el sueño americano, pero en Italia. Y queramos o no, Berlusconi es el presidente, el primer ministro italiano que más tiempo ha permanecido en el poder en los últimos tiempos, para la redundancia, en Italia. La gente lo ha seguido votando porque ha contado con esas plataformas, tienen 3 de las plataformas televisivas privadas más importantes y porque después también tuvo bastante injerencia en lo que fue la radiotelevisión pública italiana. Entonces, a la pregunta que usted decía, ¿van los medios, por un lado los medios y quien manda es el poder? Yo creo que los medios, esto lo estudiamos también, están integrados dentro de ese poder y por eso, y vuelvo al principio de la intervención, Trump es un herético integrado, porque aunque el establishment diga que está en contra, la bolsa subió después de su elección y las empresas armamentísticas también celebraron muchísimo su elección. Luego, no es tan anti-establishment, es muy establishment, pero la cara que se le presenta, digamos, es una cara que es maleducado, ¿no? No nos gusta, no es políticamente correcto. Pero el sistema está con él y ha respondido en ese sentido. Hay unas reflexiones que yo que sé, necesitaría un seminario para aclarar. Mire, no sé si nos estamos dando cuenta que estamos entrando en otro periodo histórico, en otra etapa histórica distinta. Esa etapa histórica distinta arranca a raíz de la caída del mundo comunista. Cuando el mundo comunista cae, el mundo del mercado dice, ancha es Castilla, no existe el contrapeso y si existe Corea del Norte vamos a ver qué hacemos con ella, pero ya no existe lo que nos obligaba a implantar un estado de bienestar que nos costaba dinero, impuestos, etc. ¿Por qué tengo yo que pagar impuestos? Y entonces surge y se implanta una forma de actuar que viene de los años 30. Ha habido una pugna entre el mismo poder, entre el capitalismo de rostro humano, vamos a llamarlo así, y el capitalismo de otro rostro, o el liberalismo y el neoliberalismo, pero eso es una pugna dentro del poder, y Donald Trump es una muestra de esto.
dentro del mismo poder, pues salen gente que dice, pues yo no voy a firmar el acuerdo transatlántico de comercio. Ostras, ¿cómo que no vas a firmar eso? Pero si eso es la culminación de la victoria del mercado. No voy a firmar el acuerdo transpacífico de comercio. ¿Pero cómo? ¿Qué estás diciendo? Y sin embargo le voy a dar mucho más dinero a las empresas de armamento. Bueno, por ahí te salvas, porque como sigas por ahí vas a tener un extraño accidente como Kennedy o algo de esto, Entonces hay una pugna dentro del poder. ¿Por qué? Siempre ha habido, lo que pasa es que ahora es bastante más visible. ¿Por qué? Porque ya no existe el enemigo rojo. Y cuando aparece alguno, como Hugo Chávez, leña con él al mono y se ha grabado. O está, ¿cómo se llama? Cristina Fernández de Kirchner, fuera. Y en estos momentos, como dice Warren Beatty, hay una guerra y la está ganando el mercado. Si es que no la ha ganado ya. Y entonces a partir de ahí empiezan una serie de injusticias con nosotros. Es decir, vamos a quitar derechos por acá, vamos a quitar derechos por allá. Pero el mundo periodístico, el mundo de los medios, no se está reflejando bien con esto. No está reflejando la auténtica problemática que siente la gente. Lo hace en plan suceso. Un desahucio allí, otro desahucio. Pero sin explicar el contexto, sin explicar el método. El método que nosotros leímos es el estructural. Para decirlo en pocas líneas, ¿qué significa eso? Significa que si Lehman Brothers en 2008 se viene abajo, en España termina la gente en el psiquiatra. Porque Lehman Brothers hace un efecto dominó sobre toda la banca mundial, los bancos están en crisis, no dan préstamos a las empresas se vienen abajo, el paro aumenta, la gente se deprime y se va al psicólogo. Luego lo que empieza allí, en Estados Unidos, acaba con una... Eso es el método estructural, lo que hoy se le quita a la gente. Se habla mucho de la memoria histórica de nuestra guerra civil, vale. A mí me preocupa la memoria histórica universal. Me preocupa que los alumnos no sepan cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, ni la primera menos todavía. Me preocupa que quiten de en medio los estudios de filosofía, de antropología, de historia, porque entonces, ¿qué periodismo va a pedir el día de mañana el joven? Va a pedir entretenimiento. Y vamos a ver, los periódicos digitales que están teniendo más o menos éxito son, como hemos dicho aquí, el Confidencial, pero no son los primeros. Los primeros que consulta la gente sigue siendo El Mundo, El País, los digitales, En el ranking está en El Mundo, El País, el Confidencial está el quinto o el sexto por lo menos. Siguen las grandes empresas estando ahí. Donald Trump, Berlusconi ha dicho usted, pero es más serio todavía. Es que Berlusconi estaba siendo definido por el Grupo Prisa como un fascista, machista y no sé cuántas cosas más. Y como el Grupo Prisa debe 5.000 millones de euros y antes debía mucho más, echa mano de Berlusconi y a partir de ahí Berlusconi no es fascista, ni machista, ni nada. Es decir, el poder hace lo que puede para mantenerse como poder. Y ahora no hay un contrapeso del poder. Porque ni Podemos, ni PSOE, ni nada son contrapesos. Aunque aquí está en un sitio donde hay un alcalde de poder. Que me perdone si lo he ofendido. No son contrapesos. Se están dedicando a quitar las calles de Franco y a poner otros nombres. Y a decir ciudadano y ciudadana. Esa es la gran aportación del pensamiento de izquierda del siglo XXI. ¿Y qué está haciendo la gente cuando hay que votar? Vota a Trump. Y no solamente eso. Todos sabemos que el poder llega, no solamente llegan políticos que es como Berlusconi, que son políticos y dueños de medios de comunicación. De medios de comunicación sí, pero Berlusconi empezó sus negocios, quiero recordarlo, con la construcción en Milán, en Roma. Y tiene supermercados y grandes compañías de seguro. Y su hijo está dentro de los accionistas de Unedisa, de lo que es El Mundo, etc. Su hijo está en el Banco Nacional de Laboro. Hay más. Macri, el presidente de Francia, es un hombre que procede de la banca. ¿Y cuánto? Las famosas puertas giratorias. Es decir,
el poder está totalmente estructurado, tienen sus luchas internas, sus discusiones internas, los ricos también lloran, pero están estructurados, ahí están organizados. Las puertas giratorias nos dicen todo. ¿A dónde están nuestros dos grandes expresidentes? Don Felipe González asesorando a Carlos Slim, que es el dueño de Televisa, o uno de los grandes, no de Televisa, sino de Telmex, pero hasta hace poco de La Sexta, estaba dentro del capital de La Sexta, Televisa. Carlos Slim controla las telecomunicaciones y otras tiendas en México. Carlos Slim controla gran parte del New York Times, como he dicho anteriormente, y su asesor, uno de sus asesores, es Felipe González. ¿Cuál es el gran asesor de Murdoch? José María Aznar. O sea que hay, y Murdoch, ¿quién es? Pues un señor que nació en Australia, se educó en Inglaterra y después se fue a Estados Unidos y tiene las 3 nacionalidades. Y es el dueño hasta hace poco de la Fox, de la cadena Fox, que todavía creo que la conserva, la de televisión, de informativos, ¿no? O sea que nos encontramos con una telaraña de intereses donde hay de todo. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer un buen periodismo ahí? ¿Dónde está el periodismo de investigación, que es el periodismo? ¿Dónde está el periodismo de denuncia? ¿O nos vamos a creer que esos famosos papeles de Panamá que aparecen de vez en cuando con la Asociación de Periodistas e Investigadores es periodismo de investigación? Sí, parece más que nada filtraciones. Filtraciones donde, hombre, qué casualidad, el malo es Putin. Entonces, quiero decir que, bueno, que yo tengo serias dudas porque estamos en otro periodo histórico y este periodo histórico en el que estamos es el periodo de la inteligencia artificial y del entretenimiento. En una película que le ponemos en clase, en una secuencia a los alumnos, que se llama Network, un mundo implacable, una película de 1976, le dice un directivo, propietario de una cadena de televisión, a un periodista: en el futuro nosotros entretendremos a la gente no se tendrá que preocupar de nada. Y estamos en ese mundo ya. Y en la película del 76, y estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Quiero recordarles a ustedes que ya se puede sustituir en Estados Unidos el 47% de la fuerza de trabajo por robots. Y poco a poco, idem de idem. La gran contradicción de la nueva etapa histórica en la que estamos es: la ciencia nos hace vivir muchos años, pero el mercado no nos quiere. Nos elimina con 38, con 40 y 40 y tantos años, ya no nos quiere. A ver qué hacemos con esto. Ahora sale el asunto de las pensiones, ¿verdad? A ver qué hacemos con ese mundo. Es tremendo el momento en el que estamos. Es clave, porque hay algo que se llama la codicia que ha llegado a estos extremos, el ser humano. Perdonen ustedes toda esta disertación, pero como periodista y como científico me voy al fondo de las cosas para explicar algo que ha salido aquí. Pero nosotros consideramos, y yo en especial, que el periodismo es la profesión más hermosa del mundo, como dice García Márquez. Y como es tan necesaria, nos llevamos años investigando lo que está fastidiando la profesión. ¿Por qué? Porque creemos que es imprescindible. Es decir, ¿por qué sabemos determinadas cosas? Porque los colegas se están jugando por ahí el pellejo y hacen lo que pueden. Porque, como aquí han dicho, son trabajadores por cuenta ajena, que ha dicho el profesor Perú. Sí. Entonces, se hace lo que se puede. Y se hace buen periodismo. Y se va a seguir haciendo buen periodismo. Ahora, nosotros tenemos que decir, oiga, esto puede ser peor para el periodismo, muy bueno para el mercado, pero peor para el periodismo y de rebote para la gente. Ahora, seguimos pensando que esta profesión es imprescindible. Es imprescindible. Hombre, porque es que si no existe esto, hay un poder ahí, por supuesto. El periodismo no está totalmente subyugado, a pesar de todo, por el poder. Y la gente no está totalmente manipulada. La prueba la tiene que antes se ha hablado aquí de Donald Trump. Bueno, Donald Trump es lo que en comunicación se llama una disfuncionalidad del mensaje. Porque todas las grandes
multinacionales y grupos mediáticos apostaban contra él, a favor de Clinton, de la señora Clinton, y sin embargo ganó él. Eso es una disfuncionalidad, eso significa, eso tiene una lectura positiva, significa que la gente todavía piensa por sí mismo y siente que por un lado va la realidad que te dicen y por otro lado va, y por eso Trump está criticando al mundo de los medios de comunicación. Es que en ese sentido yo pienso que Trump tiene razón, esto está feo decirlo hoy, porque parece ser que Trump es el muñeco de la bofetada, pero es que Trump tiene razón en muchas cosas. Lo voy a decir ahora, Trump tiene razón en muchas cosas, empezando por el tema del periodismo. Pero ¿cómo se va a tolerar la manipulación mediática que está teniendo lugar en el mundo entero? Entonces, claro, él no es ningún santo, es evidente. Pero cuando dice que la CNN lo está manipulando es verdad, es naturalmente cierto. ¿Por qué? Pues porque la CNN necesita conseguir un público determinado y lo que han dicho antes, a base de criticar a Donald Trump, resulta que están consiguiendo audiencia. Sí. Y lo que les interesa es la audiencia. Lo que les interesa es la audiencia. Pero la forma en que se cubren determinados acontecimientos, yo ahora a pequeña escala, ha sucedido en Sevilla, en Pedrera, ¿no? Ese acontecimiento, bueno, fíjate, ya lo saben ustedes, todo. ¿Y qué se ha transmitido? Que hay una gente muy mala en el pueblo que le pega a una gente muy buena que son humanos. Eso es básicamente lo que se ha transmitido. 3 o 4 días después de producirse el incidente, yo no sabía qué había pasado. Digo, no sé qué harán mis colegas allí en Pedrera. No sé qué harán, porque están esperando la versión oficial. Pero usted no trabaja, oiga. Usted no trabaja. El periodismo no es que usted trabaje, o está esperando que las declaraciones oficiales y las noticias de agencia. Entonces, ¿para qué tenemos una facultad? Pues volvemos a lo de siempre, porque las facultades de periodismo, la primera nace a finales del siglo XIX en Estados Unidos, pero esto siempre ha sido un oficio, que te lo han enseñado y ya está. ¿Para qué queremos una facultad? Si tú estás esperando que salga el comunicado oficial de lo que ha pasado, vete allí y cuéntame lo que ha pasado, si estás allí. No, pero va a ver el suceso. A ver cuántas veces ha dicho el alcalde que había que fusilar a mucha gente, y con eso machacándome. Pero ostras, ¿qué ha pasado? ¿Me puedes decir qué ha pasado? No, porque si te lo digo a lo mejor vas a pensar que yo soy xenófobo, porque a lo mejor vas a pensar que estoy apoyando a los rumanos, ¿no? Y no puedo ser xenófobo. Miren, hay una dictadura en marcha que es una dictadura de la posmodernidad y la gente tiene miedo de hablar. Tiene miedo de hablar, y cuando aparece un bruto como Trump, pues la gente va y lo vota. Y eso, en lugar de estar todo el día metiéndonos con Donald Trump, teníamos que estar pensando por qué está pasando. Esa es la pregunta periodística y científica. ¿Qué es lo que hace que estando en una crisis como en la que estamos, ese descontento no lo esté recogiendo la llamada izquierda, sino el fascismo, la extrema derecha? ¿Qué está pasando aquí? No, lo fácil es decir, ese tío es un xenófobo, el otro es un machista, aquello... Pero vamos a pensar qué está pasando como periodistas y como científicos. No descalificar, eso dejémoslo para las conversaciones de las tabernas. Nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la gente vota a Donald Trump? Con lo animal que es este tío. Pues porque Detroit se ha quedado sin nadie, porque le han echado abajo toda la industria y la gente se ha quedado sin nada, porque el señor de Microsoft se lleva su industria a otra parte. Y por eso Francia en el 2005 dijo no a la Constitución Europea, porque decía, Constitución Europea igual a Mercado Único, descapitalizaciones, digo que no la quiero, la Constitución Europea. Y entonces se fueron a Lisboa y hicieron el Tratado de Lisboa, que es prácticamente lo mismo, pero el poder ya no contó con la gente. Hay que preguntarse qué es lo que está pasando aquí, en vez de estar todos los días, este es un esto, aquello es el otro, vale eso para el barrio, pero nosotros, ¿cómo es posible que todo este descontento enorme lo esté capitalizando la extrema derecha? Quizá por la misma razón que lo capitalizó Hitler en Alemania en la crisis del 29. Es muy sencillo, porque la extrema derecha le dice a la gente las cosas muy claritas. En comunicación hay leyes
sagrada. Si usted quiere lanzar un mensaje, que sea claro y simple. Y claro y simple es decir, aquí la culpa de todo la tienen los inmigrantes. Eso está claro. ¿No ven ustedes que vienen aquí y le quitan los puestos de trabajo a usted y a sus hijos? Pues ya está. Eso es clarísimo, ¿eh? Y simple de entender. Por tanto, eso es así. Pero es que no es nuevo, estamos repitiendo los errores de la historia otra vez. ¿Por qué? Porque no se enseña historia en los colegios, porque no estudiamos historia. En fin, bueno, perdonen ustedes que me enrolle y que me disloque.